Ok, el Evangelio de San Juan, capítulo 11, hermano, y vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Está usted listo? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres bueno y fiel. Y te rogamos, Padre, en esta hora que seas tú quien nos enseñe a través de ella. Que la palabra viva y eficaz pueda, en el nombre de Cristo Jesús, ser sembrada en buena tierra, y que cada uno de nosotros sea oidor y hacedor de tu palabra. Amén. Bueno, ahora sí, tome asiento y vamos a escudriñar la palabra. Amén. ¿Hace calor? Han sido días de mucho, mucho calor. Así que si alguien se medio adormece, por favor pellizquelo o dele agua, ¿verdad? Háblele, ¿verdad? Para que eso no pase. ¿Ok? Con esto cerramos, hermano, estas pláticas que tenemos pendientes con la iglesia acerca de lo que Dios nos bendijo en la ciudad de Pachuca hace unos días que fuimos, ¿verdad? Estamos dando parte de lo que vimos y aprendimos allá en Pachuca, pero también parte de lo que Dios nos ha dado como un alimento especial para nuestras vidas, de tal manera que también usted sea bendecido. Amén. Y estamos hablando acerca del legado, hermano, que es diferente a lo que es una herencia. La herencia es algo que se deja, hermano, algo que al que hereda no le costó nada, ¿verdad? Pero un legado es algo que se construye, es algo que tienes que considerar que tienes que dejar un legado a tu descendencia. Tal vez no sé si les vayas a dejar herencia, hermano. No sé si usted ha pensado en hacer testamento, o haya gente aquí en esta casa que ya hizo testamento y ya dijo que los terrenos, las quintas, las fincas ya tienen dueño, ¿verdad? Sí, hermano, ya está repartido todo. Ok, ¿verdad? Pero habrá que tal vez quien diga: pues yo no tengo mucho que dejar. Yo ya dije, hermano, y cuando yo no esté, por favor que así se haga, que yo heredo nietos, no heredo hijos. ¿Ok? A ver, ¿cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Entonces, una herencia es algo que se deja, pero un legado se construye, hermano. Y tienes que considerar este legado que tú estás construyendo para dejarlo a tus hijos. Y la herencia ciertamente se cede, hermano, pero el legado se enseña. El legado es algo que tú estás enseñando, y sí o no, tus hijos lo van a recibir. Amén. Sea bueno o sea malo, ¿verdad? O sea, a veces dices: es que este legado que me dejó mi papá de ser bien puntual en los trabajos, de no faltar nunca, de ser bien cumplido, es un legado, es un buen legado, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces el legado es algo que construimos, pero algo que dejamos a través de la enseñanza. Y el pastor nos hablaba de 3 legados que nosotros estamos dejando a nuestra siguiente generación. No sé si usted lo recuerde, y yo creo que sí, nada más se los voy a recordar. Uno es el mensaje de la cruz de Cristo, ¿verdad? Que estamos cargando una cruz y que estamos cargando ese peso, porque el peso de la cruz antecede a su poder, ¿verdad? Una vida de oración, porque ya también el pastor nos explicó qué importante es que el pueblo de Dios ore, y ore siempre, ¿verdad? Y una tercera cosa que nosotros construimos como legado, hermano, es una vida de honra y honor, ¿verdad? Fue algo también de lo que aprendimos hoy en la mañana en la escuela dominical. Y le voy a decir una de oración que traigo aquí gratis, pero un legado tú lo puedes dejar desde antes de partir. Es algo que no tienes que esperar a que mueras. El que hereda, hermano, hereda cuando la persona muere. El legado es algo que puedes recibir en vida, hermano. ¿Cuántos quisieran recibir legado en vida? ¿Verdad? Sí, podemos recibir legado en vida. En cuestión de la oración, yo les digo una cosa. No sé si usted
Ya lo he platicado en otras veces, pero le voy a decir cómo aprendieron mis hijos a orar. ¿Quieres saber cómo aprendieron mis hijos a orar? Porque luego decían, ¿es que los hijos oran? Sí, sí oran. Bueno, desde chiquititos, desde bebés, me los ponía aquí en el regazo y yo empezaba a orar. Y decía continuamente el nombre de Jesús y continuamente amén. Ellos eran bebés, hermano, y decían sí, amén, Jesús, Jesús. Y ellos empezaban a orar. Cuando ellos empezaron a caminar, a hacer más cosas, los que los conocen desde muy chiquititos, hay gente, Ivonne los conoce desde que Efraín era muy pequeñito, ¿verdad? Ellos oran desde pequeñitos, pero es un legado que se le puede dejar al niño desde muy temprana edad. Los que tienen bebés, pónganse en el chamaco aquí y oren a Dios, que ellos los escuchen orar, ¿ok? Y si sus hijos ya están grandes y no los puedes cargar aquí, ¿verdad? De todas maneras, que te escuchen orar, ¿amén? Que te escuchen orar. Bueno, esa es la segunda, la tercera, una vida de honra y honor. Y ahora déjame enseñarte en esta tarde un cuarto legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, y es una vida de fe. Hermano, es una vida de fe. Hemos hablado un sinfín de veces en la congregación, hermano, qué es la fe. Pero necesitamos nuevamente recordarle y nuevamente afinar detalles y nuevamente tener un concepto de fe, hermano, con el que tú puedas vivir. Porque ¿cómo vamos a ser cristianos? ¿Cómo vamos a ser hijos de Dios si no tenemos fe? O sea, es algo erróneo, porque estamos creyendo en alguien que no vemos, ¿verdad? Los pueblos, las naciones necesitan creer en algo tangible, en algo que ven, en algo que está ahí puesto, que pueden tocar, que pueden visualizar. Pero es una locura del pueblo cristiano que esté creyendo en algo que no ve, en alguien que no vemos. Pero sabemos que Dios existe, hermano, y que Dios está obrando. Amén. Una vida de fe. La fe, hermano, es esa parte de nuestro ser que va a traer lo sobrenatural. Para hacer las cosas ordinarias, hermano, tú no necesitas fe. Tú vas y haces las cosas, tú vas y las compras, tú vas y trabajas, tú vas y pagas y consigues muchas cosas de una forma ordinaria. Pero la fe, hermano, te lleva a tener aquellas cosas extraordinarias, aquellas cosas que no son comunes, que tus fuerzas o tu finanza o tus talentos no pueden alcanzar, hermano. Y hay muchos ejemplos de cosas que tú y yo no podemos alcanzar. Y necesitamos la fe en Cristo Jesús para que nuestros ojos las puedan ver. Amén. Hay cosas, hermano, que a veces ya hemos olvidado que en otro tiempo las teníamos en petición delante de Dios, porque nos acostumbramos a no recibir. Dejamos de persistir, dejamos de insistir en oración, dejamos de creer al Señor, dejamos de tener la esperanza y se fueron perdiendo todas esas peticiones que teníamos un día delante de Dios. Pero hoy, hermano, es un buen día para recordar. Hoy es un buen día para activar esa fe y decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ver lo sobrenatural tuyo. ¿Sabes, hermano? Estamos en tiempos bien peligrosos y bien tremendos, hermano, porque estamos viendo cosas, hermano, que en otro tiempo no era posible ver, ¿verdad? Ahora con lo de la inteligencia artificial, ¿cuántos sabemos qué es la inteligencia artificial? Dicen que ya hay hasta pastores de inteligencia artificial. Ya hay quien te da un consejo, tú le pones a la inteligencia artificial que te haga un bosquejo, te lo hace, que te predique sobre el amor, te predica sobre el amor, que si no quieres, o sea, la inteligencia artificial, hermano, está tomando un lugar muy peligroso dentro de la sociedad que estamos viviendo actualmente, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque hoy esta ciencia tiene el poder de hacer muchas cosas por ti y para ti. Y esto es riesgoso, hermano, cuando esto ocupa un lugar en tu vida importante y dejas de depender de Dios y dejas de creer en Dios. Hermano, por eso la insistencia de que la fe te lleva a buscar lo sobrenatural de Dios. Hermano, tenemos que buscar las cosas sobrenaturales de Dios, aquellas cosas que solamente puede hacer el Espíritu Santo y ninguna inteligencia artificial te podría dar. Amén. Las cosas que solamente el Espíritu Santo hace posible a través de una palabra que puedas creer. Tenemos que ser una iglesia, hermano, que tenga una alta expectativa del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración que tuvimos delante de Dios, donde derramamos nuestro espíritu, hermano, no te lo va a dar una inteligencia artificial. Estas son las cosas extraordinarias que nosotros tenemos y obtenemos a través del Espíritu Santo, hermano. Amén.
Tenemos que, hermano, vivir en esta vida sobrenatural, seguir esperando en milagros, cántico nuevo, adoración con sacrificio, arrepentimiento, santidad. Son cosas que solamente el Espíritu Santo te va a hacer vivir. Son cosas que no te va a dar la inteligencia artificial. Yo escuchaba ayer un reel, de repente, ¿verdad? Mis 5 minutos de reels. ¿Quién tiene 5 minutos de reels? Ay, no, la pastora. Bueno, usted tiene más, se me hace 5, no de tener 1 hora, ¿verdad? Pero bueno, en esos 5 minutos de reel que estaba viendo, veía a una mujer que tenía miles y miles de likes, donde ella decía que ya no era importante congregarse, que ella había descubierto que todo lo que viene de Dios lo podía recibir en su hogar y que se había librado de muchas cosas que ella tenía en concepto de la iglesia, ¿ok? Pero esas son cosas, hermanos, esas son de las mentiras, hermano, que el pueblo de Dios está creyendo en este tiempo, ¿verdad? Porque las cosas sobrenaturales están donde 2 o 3 se congregan, donde dicen las escrituras que no dejemos de congregarnos, porque es importante, hermano, que nos congreguemos. Entonces, hermano, hay cosas que son sobrenaturales y que tú no debes de renunciar a ellas. Primera de Corintios 2:9 dice esto: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, esto no te lo va a dar ninguna inteligencia y no te lo va a dar ningún sermón que escuches en tu casa. Esto te lo va a dar el Espíritu Santo cuando estés en comunión con Él. O cosas que ojo no vio, hermano. Nuestro ojo, hermano, aún le faltan muchas cosas que no ha visto, hermano. Aún le falta ver a ese esposo convertido, aún le falta ver a ese hijo entregado, aún le falta saber esa prosperidad en casa, aún le falta ver, hermano, cómo nuestra vida empieza a ser bendición para miles, como tal vez en alguna ocasión la voz profética nos llegó a nuestra vida. Nos falta cosas que ver, hermano. No te conformes con lo que has visto de Dios hasta ahora. No te conformes con lo ordinario que día a día ves. Siempre que tu alma, que tu vida, que tu espíritu anhele ver día a día lo extraordinario de Dios, hermano. Tenemos que aspirar a ver lo extraordinario. Dile: Señor, esas cosas que mi ojo no ha visto, Padre, que puedan ser visibles en este tiempo. Esas cosas que mi oído no ha escuchado, Señor, son las que tú tienes preparadas para mí, que te amo. Tenemos que esperar esa voz audible del Señor, esa voz que confirma pactos, esa voz que confirma y nos da impulso para seguir adelante, esa voz que habla a nuestro oído, hermano, y nosotros nos podemos activar en fe para hacer cosas grandes y poderosas en la tierra, hermano. Cosas que ojo no vio ni ha escuchado son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, hermano. Y lo dice en futuro, es decir, no lo hemos visto y no lo hemos oído. Están por venir, hermano. Están por venir y lo tenemos que creer, hermano. Hermano, no podemos vivir una vida ordinaria, porque te va a terminar cansando. Te va a terminar haciendo religioso. Pero imagínate una vida de aventura donde veamos lo extraordinario de Dios, donde veamos milagros de Dios, donde veamos las cosas poderosas de Dios. Marcos 16, 17 y 18, Marcos da esta cita al final y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas cosas, hermanos, tienen que ser comunes en nuestra vida, tienen que estar presentes en nuestra vida. Hermanos, si esto extraordinario no sucede en nuestra vida, nos estamos volviendo religiosos, hermano. Tenemos que esperar de Dios estas cosas grandes. De verdad, anímate a orar por alguien que está enfermo, a poner las manos sobre de él y confiar en que Dios lo va a sanar. No te digo que no le hables a tu pastor, le puedes hablar, pero ¿para qué lo molestas, verdad? Si la autoridad nos fue dada a todos y cada uno de los que amamos al Señor. Amén. Que podamos en el nombre de Cristo Jesús, hermano, echar fuera demonios. ¿Alguien se ha enfrentado a un demonio? ¿No? ¿Alguien que diga sí? ¿No? Bueno, para los que no, ya es hora. Qué miedo, ¿verdad? Pero dice la Escritura que en mi nombre echarán fuera demonios.
que podamos decirle, este espíritu que está atacando mi familia, que está atormentando a mi hijo, que está trayendo situación difícil a mi casa, que está obstaculizando la bendición de Jehová, en el nombre de Jesús yo lo echo fuera. ¿Ok? Y no tenerle temor, hermano. Estas son las cosas extraordinarias que una inteligencia artificial no te va a dar. Y que quedarte en casa tampoco te va a dar. Tenemos que ponernos activos en el nombre de Jesús. Tomar en las manos serpientes. Bueno, pero no para tomarte la foto, ¿verdad? Esas serpientes que te ponen en los lugares, no. Para tomar aquellas cosas que te quieren hacer daño, que te quieren destruir, que te quieren engañar. Tomarlas y destruirlas en el nombre de Jesús. Si bebiésemos cosa mortífera, dice la Escritura, no te va a hacer daño, ¿verdad? Pero somos de los que apenas si nos sentimos mal y tomamos ibuprofeno, ¿verdad? Y tomamos, ¿qué más tenemos en casa? Paracetamol, ¿verdad? Loratadina, dice el otro. ¿Verdad? Pero van a pasar cosas en tu cuerpo donde tenemos que activar la fe, hermano. Tenemos que activar la fe y tenemos que mostrarnos como una iglesia que puede confiar en Dios, en que las cosas que nos están pasando, que estamos viviendo, hermano, no van a ser eternas y que vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Tenemos que ver la gloria de Dios. Amén. Tenemos que ver la gloria de Dios. Dice la Escritura en el versículo que leímos, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Sabes? Viene como el chantaje. Señor, si me amas, sáname. O sea, no pienso hacer nada más, no más que si me amas, me sanes, ¿verdad? Dice, cuando oyó Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Porque Dios no responde a tu necesidad, Dios va a responder a tu fe. Amén. A veces no recibimos la respuesta de Dios, hermano, en las cosas que pedimos. Pero ¿sabes por qué las pedimos así? Señor, si tú me amas, ¿verdad? Respóndeme. Si me quieres, Señor, hazlo, ¿verdad? Entonces no. Dice la palabra que cuando Jesús oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Porque Dios no responde a la necesidad, Dios responde a la fe. A la fe de una persona que dice, soy capaz de esperar 2 días más o lo que sea necesario para que tú puedas obrar. Amén, porque tus tiempos son perfectos. ¿Cuántos hemos dicho que los tiempos de Dios son perfectos? ¿Y cuántos no nos gusta esperar? ¿Verdad? Entonces ya no son tan perfectos porque no nos gusta esperar. Y sabes, y todo milagro no tiene el propósito de agradarnos, sino que Él sea glorificado. Porque dice la palabra que cuando Jesús se enteró que Lázaro estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. Esta es una buena señal. Si lo que pedimos no glorifica a Dios, entonces estamos fuera de su voluntad. Piensa en algo que le estás pidiendo a Dios en este momento. Ahora hazte la pregunta, ¿eso que le estás pidiendo glorifica a Dios? Si la respuesta es no, muy posiblemente estamos pidiendo fuera de su voluntad. Pero si la respuesta es sí, hermano, persiste, insiste hasta que Dios responda. No importa si se tarda 2, 3, 4, 5 días más o los que tenga que tardarse. A Daniel le decía a Dios que se tardó 21 días porque obtuvo obstáculo en el camino, ¿verdad? Para que la respuesta llegara, pero que Dios ya había escuchado desde el primer día. Dios le quiere enseñar a Marta que Él tiene el control. Hermano, no dudes en medio de la prueba. Dios te va a sustentar. Porque todos estamos pasando pruebas, hermano. Todos estamos pasando pruebas. Y si alguien dice, no, pastora, yo no estoy pasando ninguna prueba, pues todo está tranquilo ahorita. Hermano, peligro. Nos hicimos insensibles a las pruebas a las que Dios tenía el propósito de que su nombre fuera glorificado en medio de ellas. Amén. Tenemos que estar alerta, Señor, ¿cuál es la prueba que estoy viviendo? Amén. Y cuando te contesta pronto, o cuando Él tarde, o cuando te responda con un sí, o cuando te responda con un no, que tu nombre sea glorificado. Amén. Porque la oración no es para que Él conteste nuestra voluntad, es para que veamos su gloria, hermano. Amén. Para que veamos su gloria. Yo puedo decirte y testificarte, hermano, que yo he orado a Dios, ahora que, no he dado bien ese testimonio, pero ahora que me enfermé en diciembre, lo primero que le pedí a Dios, ¿qué creen que fue?
que me sanara. Eso fue lo primero que se me ocurrió, ¿verdad? O sea, como muy inteligente yo, lo primero que le pedí a Dios cuando me enfermé fue que Dios me sanara. Pero Dios dice que tiene un propósito, que la prueba glorifique al Señor. Y si se va a tardar en que tú y yo pasemos tiempo en esa prueba, que se tarde, pero que el nombre de Dios sea glorificado, hermano. ¿Sabes? A mí me dieron un diagnóstico del hígado muy tremendo y que yo en su momento en mi carne yo creí y la verdad hubo muchas cosas en mi mente y tenía que luchar con ellas, pero también había una palabra de fe en mi corazón que tenía que pelear por la buena voluntad del Señor y le decía: Señor, solamente tú lo sabes y si tú quieres tú puedes sanarme y si voy a estar en este tiempo, el Señor, todo va a estar bien. Tener la esperanza y la fortaleza, hermano, de que en la prueba Dios está contigo. Hermano, Dios está contigo y no te va a dejar. Dios finalmente me dejó pasar varios meses por ese proceso. Me hice un estudio donde los médicos decían efectivamente que tenía un inicio de fibrosis del hígado, que estaba en cierta etapa, ¿verdad? Pero yo sigo confiando en Dios, hermano. El propósito es que Él sea glorificado. Y sabes, entiendo que Dios se glorifica en un cuerpo que se cuida. Amén, hermano. Eso es una de las grandes enseñanzas que yo tuve esta temporada, que necesitaba cuidar mi cuerpo, porque todo lo que le metas al cuerpo, hermano, todo cuenta. Nada de que una galletita, un pedacito, esto no afecta, un traguito, al fin que no es mucho. No, yo te digo, para el cuerpo, todo, absolutamente todo le cuenta. El que el nombre de Dios sea glorificado. La última vez que fui a mi médico me dijo: señora Lorena, no va a tomar absolutamente ninguna pastilla, no va a tomar ningún medicamento. Los estudios dicen que usted está bien, y que usted lo que tiene que hacer hoy de en adelante es nada más cuidar su alimentación, porque en su alimentación está el secreto de que usted esté bien. Pero yo sé que el secreto está en hacer las cosas en el orden de Dios, en esperar sus tiempos. Y si Dios llamó mi atención para que yo me pudiera cuidar, el nombre de Él es glorificado, hermano. Así que, hermano, glorifica al Señor. Y no le querramos hacer manita de puerco al Señor, ¿verdad? Como decimos aquí en la tierra. Señor, si tú me amas, sáname. No, si tú sé que me amas, enséñame. Enséñame qué propósito tiene esta prueba. Tal vez, hermano, necesitamos crecer más en fe, necesitamos crecer más en esperanza, necesitamos crecer más en amor. Lo que Dios quiere hacer de nosotros. El chantaje le pide a Dios que venga, ¿verdad? Le decía, dile que venga. Pero el amor dice que te esperes, porque sus tiempos son perfectos. Y un padre sabe cuándo dar. Amén. El Padre que tenemos sabe cuándo dar. Romanos 8:26 en la Nueva Traducción Viviente, pues no la tiene, que aquí la lee usted en la pantalla, dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, ¿verdad? Y como nosotros no sabemos qué le vamos a pedir en oración, pues pedimos conforme a nuestra carne quiere, dice, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hermano, ¿no sabes pedir? Dile, ora en lenguas. ¿No hablas en lenguas? Pídele a Dios que te dé el don de lenguas. Pero a veces nos vamos a pedir: Señor, yo prefiero orar en lenguas y pedir como conviene por medio de tu Espíritu Santo, a que pida mal yo. Porque podemos pedir mal, hermano. Dice la palabra que no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, hermano. Pedimos para estar bien nosotros. Y recuerda, toda prueba tiene el propósito que Él sea glorificado. Amén. Toda prueba tiene el propósito que Él sea glorificado. Si tú crees que la prueba tiene propósito de que tú y yo estemos bien, estamos equivocados. Es que Él sea glorificado. Por eso es importante, hermano, pedir como conviene. La prisa te va a hacer pedir por lo ordinario. Esperar en Él te va a dejar ver lo extraordinario de Dios. Amén. Ellos tenían prisa y querían ver lo ordinario. Sí, que venga y lo sane, ¿verdad? Porque eso es algo ordinario que en aquel tiempo estaba la gente acostumbrada. Jesús iba de aldea en aldea sanando
sanando a las personas. La gente era común, la gente se acercaba y deseaba ser sanada, ¿verdad? Eso era algo normal que la gente quería ver. Y la prisa de recibir algo de Dios hace que te conformes con ver algo ordinario, hermano. Pero esperar en Él te va a dejar ver lo extraordinario de Él. Amén. Porque Jesús se tardó y resucitó a Lázaro. Eso no lo hubieran visto sus ojos si Él hubiera acudido pronto a la voz de María y de Marta. ¿Oras por las cosas ordinarias? Aprende a orar por las cosas extraordinarias. Amén. Señor, no solamente te pido que mi esposo conozca de ti, te pido que él tenga el fuego de tu Espíritu Santo y se consagre en todo su ser para ti. Pide por las cosas extraordinarias. Ya estás ahí, ya estás de rodillas, ya estás orando, ya tienes la puerta abierta. Pide bien, pidamos bien. No pidas nada más lo ordinario. Sí, Señor, que se convierta. Sí, Señor, que venga. Sí, Señor, dale un trabajo. Yo le decía en alguna ocasión a una mujer que me decía: pastor, ayúdeme a orar por mi esposo porque tenga un buen trabajo y un trabajo para mí, para poder ayudarle. Dije, pues vamos a orar, vamos a ver que a él le dé un trabajo, que gane muy bien y que tú te puedas dedicar a tus 5 hijos pequeños que tienes, ¿verdad? Porque ella tenía 5 hijos pequeños. Entonces yo le decía a ella, o sea, ¿para qué pedimos un trabajo para ti? ¿Y dónde van a quedar tus niños? ¿Quién te los va a cuidar? O sea, si vamos a orar con sabiduría y vamos a orar porque lo extraordinario de Dios se manifieste. Así que cuando tú eres, Señor, dame un trabajo, pero dame un trabajo donde yo te pueda dedicar a ti el tiempo que te corresponde. Dame un trabajo donde yo tenga las horas propicias para dedicarte a ti. Ora a Dios pidiendo ver lo extraordinario. A veces le decimos, no, Señor, ya cualquier trabajo, pero dame un trabajo. Hermano, pues eso lo consigues tú en una de las plazas de ahí del centro de Apodaca que hay, ¿cómo le llaman, Areli? Bolsa de trabajo, ¿verdad? Que se ponen en las plazas. Es ordinario, te lo puede dar el municipio, te lo puede dar una empresa. Pide lo extraordinario de Dios. Ve por lo extraordinario del Señor. Aquellas cosas que solamente Dios te puede dar por la fe que está activada en ti. Recuerda este gran principio que aprendimos en Pachuca. ¿Sabes? Si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hará. Si Dios dijo que te iba a dar, no sé, tu casa, la salvación de alguien de tu familia, si Dios te dijo que te iba a hacer próspero, créelo, hermano, créelo y ora por lo extraordinario que venga de Dios en ese sentido. Amén. Entonces, ¿cuál es, hermano, mi actitud mientras espero? Tú estás orando y la actitud de Marta es que venga ya, ¿verdad? Esa es la actitud de Marta, que Jesús venga ya. Y tú oras a Dios igual que Marta, igual que yo. Que Jesús responda ya, ¿verdad? Que Jesús me responda, que estoy pidiendo un trabajo, que estoy pidiendo sanidad, que estoy pidiendo que el matrimonio se componga, pero que lo haga ya, ¿verdad? Porque si no lo hace ya, nosotros dejamos de confiar en Dios. Pero tenemos que esperar, hermano, dice la escritura número 1, con paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? No me diga, muy poquitos. Bueno, está bien, porque somos impacientes, hermano, todo lo queremos rápido, ¿verdad? Todo lo queremos rápido. Ahora con esta cuestión de la tecnología, ¿sabe que es muy difícil que un niño se concentre con clases largas de más de 6 minutos? 6 minutos ya no aguantan, ¿verdad, Leti? Ya, Magali. Ya, los perdiste en los 6 minutos, porque ellos están acostumbrados a que las cosas son rápidas. Ven miles y miles de imágenes por minuto, hermano, en las redes sociales. Y tú y las maestras, los predicadores, competimos contra eso, ¿verdad? Competimos contra esa velocidad que está teniendo el pensamiento en ver las cosas, hermano. Pero necesitamos esperar pacientemente. Dice el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una prueba de tu fe no es una negación de su amor. Amén. Si Dios se va a tardar, no quiere decir que no te ama. Quiere decir que te está enseñando paciencia. Esperar pacientemente. En alguna ocasión este testimonio lo he dicho porque fue algo que nos dolió mucho. Unas chicas que venían a la iglesia hace muchos años cuando íbamos iniciando, ellas dejaron de venir a la iglesia y la razón que me dio fue esta.
Me voy porque Dios no sanó a mi hermano. Tengo mucho tiempo esperando su sanidad y Dios no lo quiso sanar. Hermano, ya lo hemos enseñado muchas veces. Si Dios lo sana es Dios. Y si Dios no sana, hermano, también está bien. Porque Él tiene una voluntad perfecta para nosotros que tal vez no entendemos, pero está bien. Si tú me das lo que te estoy pidiendo, está bien. Pero si tú no me das lo que te estoy pidiendo, Señor, también está bien. Yo le he orado a Dios y le he dado gracias. Gracias, Dios, por lo que te pedí y no me diste. Sí me respondiste, me dijiste que no. Y aunque me duele, tu voluntad es perfecta. Amén, hermano. Poder esperar pacientemente, hermano, en Dios no es una negación de su amor. Dios nos sigue amando, pero a veces nos va a decir que no. Pero en lo que esperamos, hermano, dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Amén. Número 2, de cómo espero mientras oro. Soportando la prueba, hermano. Tienes que soportar. Dirían mis hijos, ¿verdad? Ahí en la intimidad del hogar, no seas chillón, ¿verdad? No seas chillón. Tenemos que soportar la prueba, hermano. Tenemos que soportar la prueba. Dice la escritura que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Sabes? Jesús tal vez se va a tardar, hermano, pero yo en tanto espero en Jehová y soporto la prueba. El dolor que solo dura un instante, hermano, es inútil. Si a ti te duele mucho y tú dices, Señor, sáname, y en el instante llega, ese dolor fue inútil. Mañana ni te vas a acordar de él. Pero ¿qué tal cuando dices, estuve al borde de la muerte, sufrí el segundo día y el tercero se puso peor, el cuarto no sé cómo sobreviví, el quinto sentí que me moría, ¿verdad? Estoy hablando de cuando tuve COVID, ¿verdad? Pero el dolor cuando es prolongado, hermano, no se olvida. Pero el dolor que solamente dura un instante es inútil. A María y a Marta les fue prolongado su dolor para hacerlas crecer. Si Él tarda, hermano, no sufres en vano. Amén. Si Él tarda, hermano, tú no estás sufriendo en vano. En Cristo ningún sufrimiento se desperdicia y ninguna lágrima se desperdicia. Amén. El día de ayer mi esposo y yo dimos discipulado para matrimonios. Gracias por sus oraciones, nos fue muy bien, creo yo, ¿verdad? Que nos fue muy bien. Pero entendí una cosa, que ninguna lágrima se desperdició, que ningún mal momento que hemos vivido fue un desperdicio. Dios hoy lo usó para bien, para bendecir a otros y poder ahorrarles lágrimas y poder ahorrarles tiempo a ellos. Así que, hermano, lo que estás viviendo, soporta la prueba. Tiene un propósito. El día de mañana le podrás decir a otro, ¿sabes, amigo? No te vas a morir, vas a sobrevivir, vas a salir adelante. Dios va a responder, tal vez no va a ser pronto, pero Dios te va a responder y de la manera que no imaginas. Y vas a disfrutar la bendición de Dios. Amén. Si Él tarda y ya no hay dolor, dejamos de tener fe, hermano. Si Él tardara en una petición que tuviste, pero ya no te duele, hermano, tal vez lo que perdimos fue la fe. Ya no dolió. Tercera cosa mientras que esperamos con esperanza. Juan 11, del 9 al 11 dice así. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Amén. Esperamos con esperanza. En nuestra vida va a haber momentos de claridad, donde estemos seguros, pero va a haber momentos de oscuridad, hermano, donde dudemos, donde perdamos la esperanza, pero hermano, la luz viene nuevamente. ¿Sabe? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido insomnio y vemos el amanecer? Vemos de repente que está completamente oscuro y de repente un rayo de luz entra por nuestra ventana y dices, ya amaneció, ¿verdad? Y te da esa esperanza de que la noche no fue eterna, hermano, de que la noche se fue, ¿sabes?
Y en nuestra vida debe haber esa esperanza. La prueba no va a durar para siempre. Dios nos va a levantar y Dios va a hacer que de esa prueba salga algo maravilloso. En nuestra vida hay momentos entonces en los que vamos a estar en oscuridad, pero también va a haber momentos, hermano, en los que esté la luz nuevamente. Amén. Aun cuando tarde 2 días o más, Jesús quiere ver la fe cuando está cerca o cuando está a distancia. Cuando te contesta pronto o cuando se tarda. Cuando responde con un sí o cuando responde con un no. Porque la oración no es para que Él conteste a nuestra voluntad, es para que veamos su gloria. Amén. Una cosa debemos estar seguros, que Dios va a responder, hermano, siempre. No existe aquello de que Dios no me escucha. Siempre, siempre, siempre te escucha. No existe aquello de que Él a mí no me quiere, ¿verdad? Él escucha al de al lado y a mí no. No. Dice la Escritura, amaba Jesús a Marta. Marta tenía un conflicto enorme dentro de ella, ¿verdad? Desde que ella daba sus servicios, si tú te acuerdas, ¿verdad? Era afanada en sus quehaceres. Marta tenía un pensamiento incorrecto de dedicarse a las faenas y no a la adoración. Marta tenía esta duda de saber si Dios de Jesús iba a venir a sanar a su hermano o no. Marta tenía esta desilusión cuando decía, si tú hubieras estado, mi hermano no se hubiera muerto, ¿verdad? Marta era como nosotros. Marta era así. Un día estaba bien, un día estaba mal, un día estaba afanado, un día quería adorar, ¿ok? Pero Jesús no cambia, hermano. Dice la Escritura, amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. ¿No nota esto maravilloso, hermano? Que aun cuando dudamos, que aun cuando no queremos, que aun cuando nos detenemos, aun cuando perdemos la esperanza, dice la Escritura que Él te sigue amando. Así como eres, todo dudoso, todo de repente con incredulidad que podamos tener, dice la Escritura que Jesús nos sigue amando. El amor de Dios es así, hermano. Amén. Cuando oyó Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, porque sus tiempos de Él son perfectos. En Romanos 8:26, hermano, en la Nueva Traducción Viviente dice esto. No, perdón, hermano, ya me atrasé un poquito. Hermano, que Cristo resucite es la cosa extraordinaria que Marta logró ver. Amén. Dice la Escritura que Jesús llegó a la prueba de Marta y María antes de ver el milagro. Cuando Él dice, voy pues a despertar a Lázaro, hermano, lo dice en tiempo presente. Voy pues a despertar a Lázaro. Jesús llega a la prueba de Marta y María antes de ver el milagro. Amén. Porque así son las pruebas, hermano. Tú piensas que estás solo, pero Dios ya está obrando. Y aunque tú no lo puedas ver, hermano, Dios ya está obrando. Dios ya tiene ese trabajo, Dios ya tiene esa familia, Dios ya tiene ese lugar, Dios ya tiene esa respuesta, hermano. Porque Dios llega antes. Recuerda que Jesús es el verbo y Él envía su palabra. Él se envía a sí mismo, hermano. Él se envía a sí mismo. Y la prueba que tú estás pasando, Jesús ya llegó antes. A mí me gusta tener este pensamiento, que lo que yo estoy viviendo en prueba, Jesús ya lo vivió por mí antes. Donde yo estoy pasando, Jesús ya pasó antes. Hermano, porque esto desecha el pensamiento de que estamos solos. Esto desecha el pensamiento de que Dios no nos escucha. Cuando tú estés en la prueba, tú dices, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que ya estás aquí. Qué bueno que llegaste antes. Porque Él nos va a sustentar, aún en nuestros momentos más oscuros. Amén. Que Cristo resucite entonces la conciencia que tal vez nos ha abandonado. Amén, hermano. Ahora bien, necesitamos, hermano, como iglesia, que Jesús resucite nuestra conciencia, así como resucitó a la conciencia de Marta. Que resucite nuestra vida, nuestros sueños, así como resucitó a Lázaro. Es tiempo de retomar, hermano, las cosas que han afectado nuestra vida espiritual. Que retomemos nuestras disciplinas espirituales. Y usted ya la sabe.
la oración, el ayuno, la lectura, congregarte. Que ames congregarte, hermano, de verdad que es bien importante, porque no recibes lo mismo en tu casa que cuando estás en la iglesia. Amén, congrégate fielmente, eso es poderoso. Y hay sueños que necesitan ser resucitados, conciencias que necesitan ser resucitadas, peticiones que necesitan ser retomadas. El versículo 34 de este capítulo 11, el versículo 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Dios nos hace esa pregunta hoy. ¿Dónde pusiste tu sueño? ¿Dónde pusiste tu petición? ¿Dónde pusiste tu anhelo? ¿Dónde pusiste ese clamor que antes dabas delante de mí? ¿Dónde pusiste ese plan que un día me dijiste que tenías? ¿Dónde lo pusiste? Y dice la escritura que Marta y María los llevaron a la tumba para decirle dónde lo habían puesto. El versículo 39 y 40 dice así, Jesús les dijo, pues quiten la piedra. Quita eso que es un obstáculo para ti. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, no importa cuánto tiempo tenga tu sueño, no importa que si lo que le pediste a Dios hace tiempo, ahora ya tú tal vez ya ni te acuerdas. Para Dios tiene vigencia y Dios tiene el poder de responder lo otro. Tal vez ya hiede, tal vez ya huele mal, no importa. Jesús resucita aún lo que está muerto y lo que no tiene vida. Amén. Pero Él quiere tu sinceridad. ¿Dónde pusiste esa petición que antes dabas por tu esposo? ¿Dónde pusiste esa petición por ese trabajo? ¿Dónde pusiste esa petición por ese motivo que antes tenías? ¿Dónde lo pusiste? La piedra es un tope, tus conceptos, tus ideas, la negatividad que tenemos. Pero la gracia de Dios ya estaba dentro de la tumba, hermano. Ahí ya estaba la gracia de Dios. Ellos necesitaban removerla para poder verla. Y Jesús le dijo que saliera, ¿verdad? Y que ellos mismos lo desatasen, que ellos mismos le quitaran las vendas para que él pudiera regresar. Hermano, necesitamos activarnos. Yo te pido que te pongas de pie en esta hora. Hermano, y que podamos meditar en esto. Yo te pido que ahí en el lugar donde tú estás, podamos meditar en esta hora. ¿Cómo esperamos delante de Dios mientras la respuesta viene? ¿Sabes? La respuesta Dios tal vez ya la envió. Tal vez tiene una piedra que le está impidiendo llegar a ti. La respuesta tal vez no va a ser la que tú esperas, pero Dios quiere que tú esperes pacientemente en Jehová. Que no pierdas la esperanza, que soportes la prueba. Y que, hermano, y que las pruebas están ahí, hermano. Si tú sientes que no tienes prueba alguna, seguramente lo que perdimos fue la sensibilidad de saber que tenemos una relación con Dios donde Dios quiere manifestarse. ¿Sabes? No necesitamos tener pruebas de enfermedad, donde haya un cáncer, donde haya una enfermedad incurable. No necesitamos tener unas pruebas, hermano, graves donde nos quedemos sin trabajo o donde estemos en una situación de riesgo de divorcio, ¿verdad? A veces las pruebas son pequeñas, hermano, y no las vemos. Pero dice la Escritura que la viña se perdió por las zorras pequeñas, por las cosas pequeñas, hermano, que no abordamos, por aquellas peticiones que tenemos que hacer delante de Dios. Señor, que podamos poner delante de ti esas pruebas que tenemos. Yo te puedo decir muchas que podemos tener hoy en día y que a veces ignoramos que son pruebas, pero quede la prueba de cuando Dios te ha pedido que cambies tu carácter. Que cuando la prueba que vivimos de a diario, cuando Dios quiere que respondamos correctamente ante las situaciones. Quede la prueba donde te está pidiendo que tomes el sacerdocio real de tu casa. Quede la prueba donde te está pidiendo que seas la mujer sabia y entendida, que edifique su casa y no la necia que con sus manos la destruye. Quede esa prueba donde Dios te está pidiendo, joven, que tengas santidad. Quede esa prueba donde Dios nos está pidiendo que seamos fieles con la mujer de nuestro pacto. Quede esa prueba donde Dios nos está pidiendo que seamos fieles a su casa.
Queda esa prueba donde Dios nos está pidiendo, hermano, tal vez que no dejemos de orar por la salvación de esa persona que amamos. Hermano, son pruebas que dejamos de ver y que lo vimos ordinario, pues ordinaria va a ser la respuesta. Pero si tú ves esto como un potencial de ver gloria de Dios, hermano, la vas a ver. La vas a ver, porque qué poderosa es la santidad de un joven. Qué poderoso es un varón que se levante como sacerdote de su hogar. Qué poderosa es una mujer que se levante sabia y entendida en su casa. Qué poderoso es una iglesia que camina en fe y que sea obediente a la palabra de Dios. Qué poderoso es un pastor que se levante firme en esperanza y en fe para la obra del ministerio. Hermano, estamos perdiendo ese poder. Estamos impidiendo ser sorprendidos por las cosas extraordinarias que Dios nos quiere mostrar. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a decirle: papá, perdí el sentido de ser sorprendido. Perdí ese sentido de ver tu mano obrando alrededor de mí. Perdí ese sentido, esa sensibilidad de oír tu voz. Perdí, Señor, ese interés de poner delante de ti aquella petición que un día puse delante de tu presencia. Dejé de orar por mi esposo, dejé de orar por mis hijos, dejé de orar por aquel trabajo, dejé de orar por aquella amiga. Dejé de orar, Señor, por aquella petición que yo tenía delante de ti. Me conformé con ver lo ordinario que el mundo me ofrece y me perdí la bendición de ver lo extraordinario con lo que tú puedes responder. Señor, hoy sé que mis sueños no están rotos. Hoy sé que mi petición puede tomar vida. Hoy sé, Señor, que tú puedes dar vida en el nombre de Cristo Jesús. Y puedes remover la piedra y puedo encontrar la gracia con la que tú me estabas esperando en medio de esa prueba, Señor. Y yo te pido que la respuesta a ellos sea extraordinaria. Que los días que están por venir, Padre, en el nombre de Jesús, pueda haber grandeza tuya en medio de mi situación, en medio de mi casa, en el nombre precioso de Jesús. Que pueda haber, Señor, en el nombre de Jesús, cómo tú respondes, cómo tú abres camino, cómo tú respondes, Padre, conforme a tu voluntad. Que pueda haber, Señor, que en esa respuesta, Padre, aunque tal vez no va a ser de acuerdo a mi voluntad ni como yo quería, Dios, se cumple la maravilla, Dios, de que tú seas glorificado, Señor, porque no va a ser a nuestro modo ni en nuestro tiempo, pero sí como tú deseas, Padre, para que tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, déjanos ver lo extraordinario de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Le podemos dar esa ofrenda de palmas al Señor?